Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, hoy quiero hablarles un poco acerca de una pregunta que nos hacen a diario. Y es cómo sé que estoy actuando en mis fuerzas. Y alguien me preguntaba, ¿cómo sé que estoy actuando en mis fuerzas? Cuando todo el tiempo oro para que Dios haga su voluntad en mi vida. Y quiero leerte en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Cómo estás actuando en tus fuerzas? Durante toda mi vida, yo tuve problemas muy fuertes de carácter. Y esos problemas no solamente alejaban a las personas que yo amaba de mí, sino que también me llevaban a tomar malas decisiones. Era una mujer tan posesiva, una mujer tan insegura, una mujer con un corazón tan reacio a servir, a sujetarme. Y a mi vida llegaban personas que con el pasar de los días, ni siquiera los meses, con el pasar de los días querían alejarse de mí. Y era porque habían encontrado una mujer celosa, una mujer posesiva, una amiga, aún amistades tóxicas. Y aún en las relaciones sentimentales también huían. Luego ya me casé y llegué al matrimonio con todos esos problemas de carácter. Todos. Y era evidente que siempre quería tener el mando y el control de cada situación. Siempre yo buscaba que las cosas se hicieran a mi gusto, a mi conveniencia. Y nunca pensaba en los sentimientos, en el dolor, en lo que la otra persona quería o pensaba. No, siempre buscaba la manera de que se hiciera lo que yo quería que se hiciera. Y ya después de 10 años de matrimonio, seguía siendo una mujer manipuladora, controladora, grosera, contenciosa, iracunda. Y de ahí llegué a conocer a Jesús. Y en ese momento pensaba que ya mi vida iba a ser totalmente diferente. Y bueno, lastimosamente no conocí a Jesús porque quería conocerle, sino porque las circunstancias me acercaron a Él. Y durante mucho tiempo cuestionaba el por qué me pasaban las cosas malas, el por qué algo no estaba bien, el por qué algo pasaba y no era bueno, y no comprendía que todo lo malo que me había pasado en la vida, mi Dios, mi Jesús lo iba a orar para bien, porque esa es la promesa que da. Todo lo malo que pasa a sus hijos, Dios lo ora para bien. Dios lo ora para bien. Pero ya después de 4 años de que ya venía luchando por mi matrimonio, de querer cambiar a mi esposo, de querer que mi esposo le sirviera a Jesús, de querer ver sus errores, de estar pendiente, de recordarle cuando fallaba y cuando no. Y todo el tiempo, cuando vivía pendiente de atormentarlo, lo atormentaba con mi comportamiento, lo atormentaba con mis palabras, lo atormentaba con cada situación. Él salió, se fue de casa y dejó a aquella mujer que era tan dañina, que era tan contenciosa, que solo traía dolor, rabias y tristeza a su vida. Esa mujer que por muchos años le había robado la paz y le había robado la felicidad. Y fue ahí donde comprendí de que realmente no había logrado nada, sino destruir todo lo que estaba a mi paso. Todo lo que estaba a mi paso.
no había logrado absolutamente nada. No había tenido esa intimidad que Dios estaba pidiéndome que tuviera, ¿cierto? Eh, y ¿sabes algo? Lo comprendí cuando Jesús me dijo a través de Crónicas 16:11, refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Bueno, y fue ahí donde empecé a buscar la presencia de Dios. Y supuestamente todo el tiempo oraba, todo el tiempo le buscaba, pero había algo que era difícil de cambiar y era que mi corazón estaba dañado. Estaba dañado y no sabía que estaba dañado aún por circunstancias de mi niñez. De mi niñez. ¿Y sabes cómo me di cuenta que mi corazón estaba tan dañado? Porque mi oración no incluía a mi esposo. Mi oración era una oración donde yo solamente pedía justicia de aquellas personas que me habían lastimado, que me habían dañado por tanto tiempo y aún a las que ahora me estaban dañando. Y empecé a trabajar en cambiar, pero no pasaba nada. Nada. No veía avance. No veía que todo lo que había Dios prometido en mi matrimonio ni en mi vida personal se estaba dando. Y tomé la decisión de mientras Él trabajaba en mí, yo empezar a servirle. Yo no me aparté de Jesús porque yo ya había caído en la tentación, yo ya había caído en el adulterio y esta vez no quería volver a repetir la misma historia. Quería serle fiel a mi Jesús, quería seguir con Jesús, quería entregarle mi vida a Jesús. Pero aún cuando nosotros estamos en el proceso de enamorarnos de Jesús, seguimos haciéndolos con nuestras propias fuerzas. Yo me metí a mi cuarto, a mi lugar donde oraba, y empezaba a hablarle y hablarle y hablarle. Y cuando ya terminaba de hablar, decía, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. Pero nunca me detenía a escuchar su voz, nunca me detenía a saber qué era lo que quería decirme, nunca me detenía a investigar su palabra, a leerla con el corazón y con entendimiento, sino que siempre me metía a orar y era decirle todo lo que tenía, las rabias que tenía, el dolor que tenía. Y pasaron así los días y las semanas y no avanzaba, no avanzaba. Pero ¿sabes por qué no avanzaba? Porque no escuchaba la voz de Dios, porque él hace rato me decía, ¿qué debes hacer? Y yo nunca presté atención, porque no quería hacer lo que él me decía que hiciera. ¿Y en qué áreas de tu vida Dios te ha dicho que debes entregar? Que no debes trabajar en tus fuerzas, pero aún tú sigues trabajando. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, no hagas esto, no hagas lo otro? Pero como sabes que es el camino más fácil, lo sigues haciendo. ¿Cómo vamos a querer estar con las fuerzas de Dios, hacer la voluntad de Dios, cuando siempre estamos en pro de hacer lo que a nosotros nos parece bueno? Y luego empecé a tener esa intimidad y aún más fuerte. El pasar mucho tiempo con Jesús en intimidad me llevó a empezar a identificar, guarda silencio porque quiero hablarte. Él me decía, guarda silencio porque quiero hablarte. Y también de pronto te ha pasado que tú piensas que estás haciendo las cosas buenas y en las fuerzas de Dios. Yo también lo pensaba. Cuando conocí a Jesús, estábamos con un matrimonio totalmente destruido. Y sí, llegamos a los pies de Jesús, pero durante 4 años, donde proclamaba ya no trabajar en mis fuerzas, era todo completamente
falso, porque seguía haciéndolo, pero con la diferencia de que en mí había una falsa espiritualidad. Yo era esa mujer espiritual. Yo era esa mujer que todo el tiempo oraba y le servía a Dios. Y llegó el día en que yo veía todo tan oscuro, todo tan oscuro, todo tan gris. Estaba tan llena de dolor, tan llena de tristeza, tan cansada. Y ese día me postré y le dije al Señor, Señor, ¿qué he hecho mal? Si yo he cambiado, te he servido y mira, mi matrimonio se destruyó. Y ahí fue cuando el Señor me regaló esta palabra en Zacarías 4:6. En medio de mi dolor, de mi tristeza, el Señor me llevó a Zacarías 4:6, donde dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Y esta es la palabra del Señor para Juan, para Andrea, para Débora, para Ricardo, para Natalia, para todos los que están escuchando este audio. Esta es la palabra del Señor. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi Santo Espíritu. Y fue ahí comprendí de que yo no tenía que hacer nada, porque Él lo hacía todo. Ahí fue donde yo comprendí que no todos los días tenía que estar intentando cambiar a mi esposo como siempre lo hice. No, porque Él lo iba a hacer. Porque el único que reargulle de pecado es el Espíritu Santo. Y me pregunté, ¿cuándo estaba actuando en mis fuerzas? Y hoy quiero contarte cuándo yo estaba actuando en mis fuerzas. Y yo oro para que tú identifiques si en algún momento has actuado en tus fuerzas. En Eclesiastés dice, vivir en nuestras fuerzas nos hace vivir en afán, en ansiedad y en aflicción. Y cuando conocí este versículo me di cuenta de que esa era mi vida. Al afán, la ansiedad y la aflicción. Y vivía en mis fuerzas porque mantenía amargura, porque mi esposo no cumplía mis expectativas. Actuaba en mis fuerzas porque quería obligarlo a actuar como otros hombres. Actuaba en mis fuerzas cuando lo estaba obligando a buscar a Jesús. Actuaba en mis fuerzas cuando tenía afán de conseguir riquezas, aún sin comprender que mi esposo quería salir de esos malos negocios, de esos momentos de querer buscar plata que no eran correctos. Actuaba en mis fuerzas cuando mi empresa se quebró y yo insistía que podíamos sacarla adelante sin escuchar el consejo de mi esposo. Actuaba en mis fuerzas cuando yo creía que Dios no era capaz de cambiarlo. Actuaba en mis fuerzas todo el tiempo cuando lo cuidaba como si fuera su madre y no su esposa. Actuaba en mis fuerzas cuando quería que todo saliera perfecto, sin tener permiso de equivocarnos. Actuaba en mis fuerzas cuando lo criticaba y lo juzgaba, porque él no era lo que yo quería que fuera o que hiciera. Actuaba en mis fuerzas cuando mantenía miedo de que las cosas no iban a suceder. Actuaba en mis fuerzas cuando tenía envidia de otras mujeres porque mi esposo no era como sus esposos. Actuaba en mis fuerzas
cuando todo el tiempo intentaba agradarlo a él, buscando que él siempre me amara, y olvidaba que yo era la única responsable de ser feliz. Actuaba en mis fuerzas, cuando en muchas ocasiones lo manipulé agradándolo a través del sexo y la seducción, intentando conseguir algo a cambio de un momento de alegría para él. Actuaba en mis fuerzas cuando el sexo era el arma mía más poderosa, pero cuando esta arma ya no me daba resultado, tenía la opción de negarme y así poder manipularlo. Y así puedo resumírtela una y mil veces que actué en mis fuerzas. Y fue allí en medio de la soledad, en medio de la separación, donde comprendí de que nunca dejé que Dios actuara. Nunca dejé que Dios, como la cabeza de mi esposo, se encargara de él. Efesios 6:10 dice: fortalézcase en el gran poder del Señor. Y cuando recibí esta palabra, aprendí de que no eran mis fuerzas y que no solamente iba a dejar de trabajar en mis fuerzas, sino que también me iba a fortalecer con el poder del Señor. Y ahí fue donde lo comprendí, que no eran en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Ahí fue donde lo comprendí, que cuando ya mi esposo quería irse de casa, definitivamente no tenía ninguna intención de regresar. Que las tantas veces que él intentó que tuviéramos un lindo hogar, yo no lo permití. Ahí fue donde empecé a comprenderlo. Y ahí fue donde empecé a entender que Dios era el único que podía cambiarlo todo. Y ahí fue donde empecé a entregarle mi vida completamente a Dios, sin importarme cuánto doliera, sin importarme cuánto tuviera que entregar, a cuánto tuviera que renunciar. Ahí fue donde entendí de que Dios, ese Dios omnipotente que todo lo puede, podía hacer algo en mi vida. Pero ¿cómo podría hacerlo yo por las fuerzas de Dios? Si ya tanto había intentado, aún llevaba 4 años intentando cambiarlo todo. Y quiero decirte cómo lo hice a través de las fuerzas de Dios. Empecé a pedir sabiduría y a entender que cada situación que me pasaba yo iba a ser probada por la oración que estaba pidiendo. Estaba pidiendo sabiduría, llegaban pruebas donde yo tenía que actuar con sabiduría. Empecé a pedir discernimiento. Cuando entendía que estaba pasando algo y veía ese discernimiento, sentía y tenía ese discernimiento, ya no lo usaba para protestar, ya no lo usaba para renegar, para quejarme, sino que lo usaba para orar. Para orar. Comprendí cuál era la voluntad de Dios y era que yo tenía que aprender a amar a mi esposo y a respetarlo, que yo tendría que aprender a someterme a mi esposo, porque la voluntad de Dios en un hogar no es que la mujer sea la cabeza, no es que la mujer sea la que mande, no es que la mujer sea la que lleve el dinero, la que sustenta, la que provea, no. Aprendí que es el hombre, pero que con amor debía enseñarle a mi esposo que íbamos a ser bendecidos cuando lo comprendiéramos. Entendí
qué era lo que Dios esperaba de mí como esposa. Él quería que yo fuera una mujer virtuosa, porque mi esposo era una joya preciosa para él. Sí. Y ese momento fue un momento donde más dolor sentí, porque me sentía rechazada por papá, porque sentía que él era más importante que yo. Pero no era así. Él me amaba igual, solo que él era su hijo. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Él le dio al otro cuando llegó, celebró el otro cuando llegó, pero el que siempre había estado ahí sabía que lo de papá era de él, pero él tenía que buscar y darle amor a ese hijo que se había perdido. Y así comprendí qué pasaba con mi esposo. Yo estaba ahí y Dios sabía que yo iba a estar ahí. Que aunque algún día caí en pecado, algún día pequé y aunque estuviera fuera débil, en Él me iba a fortalecer, pero mi esposo no. Mi esposo se había ido, mi esposo lo había abandonado todo, aún a Él. Por eso yo entendí de que Dios esperaba algo más de mí como esposa. Comprendí que yo no era la cabeza, sino mi esposo. Comprendí que aunque las cosas no fueran como yo quisiera, todo iba a salir bien. Porque todo lo malo que obra, todo lo malo que nos pasa, Dios lo obra para nuestro bien. Comprendí que necesitaba estar siempre cerca de Papito Dios y no solamente de vez en cuando. Aprendí a orar por mi esposo. Ya no oraba reclamando, ya no oraba quejándome, ya oraba todos los días bendiciendo a mi esposo, bendiciendo a mi esposo, profetizando sobre mi esposo. Ya no aprendí, ya no oraba pidiendo justicia y venganza, sino pidiendo misericordia por mi esposo. Y yo te pregunto a ti, ¿estás orando de la manera correcta? ¿O todavía sigues quejándote, reclamando, pidiendo justicia y venganza? Mientras tú pides justicia y venganza con dolor y rabia en tu corazón, Dios los mira con tanto amor, con tanto amor, con tanta compasión, porque ese es mi papá. Y aprendí que mientras yo más lo maldecía, más esperaba que le fuera mal porque estaba en el pecado, mi papá más lo bendecía, porque él quería volver a tener en sus brazos a ese hijo que se perdió. Aprendí que podía tener dominio propio, que podía aprender, que aprendía a tener dominio propio. Y ya no era la mujer que actuaba por impulsos o por emociones, sino que esperaba el momento adecuado, porque entendí que Dios siempre, siempre llega justo a tiempo. Aún para llamar a mi esposo, para hablarle a mi esposo, esperaba el tiempo de Dios. Comprendí que cuando yo peleaba y me levantaba a hacer las cosas en mis fuerzas, amarraba las manos de Dios. Cuando tú te levantas a pelear, a discutir o a hacer algo porque ya es justo, detienes
la mano de Dios. Y Dios no puede actuar ni hacer lo que Él sí sabe hacer, porque tú lo estás haciendo. En Romanos 12:2 dice: no se amoldeen a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tremendo. Y así fue como lo comprendí, que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Sí, Sandra, es que yo tengo y estoy viviendo muchas cosas de esas. Pero ¿cómo hiciste para empezar a trabajar y a entregarle a Dios todo y que se hicieran en las fuerzas de Él y no en las tuyas? Empecé a cerrar mi boca y a ser prudente, porque era lo que más dificultad me daba. Suelo hablar mucho, suelo ser muy confrontativa, pero aprendí a ser prudente. Comencé a respetar las decisiones de mi esposo, reconociendo su liderazgo, aun cuando los papeles de divorcio llegaron. Tomé la decisión de respetar su decisión. Comencé a caminar obedeciendo a Dios y a escuchar su voz y a leer su palabra, porque su palabra es lo único que te va a direccionar de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Comencé a respetar y a no imponerme. Empecé a ver en cada acción no las cosas negativas de mi esposo, sino las positivas. Ay, sí, pero ¿cómo lo hiciste si estaban separados? Aún en una llamada para pedirme un papel de divorcio, para pedirme una firma. Empecé a verle el lado positivo a todo. Todo el tiempo oraba y sabía que no me tocaba a mí enamorarlo de Jesús, sino que era una tarea del Espíritu Santo. ¿Y sabes algo? Mi esposo a escondidas tenía que buscar a Jesús. Él iba a la iglesia y se congregaba, donde nadie se diera cuenta, pero él estaba buscando a Jesús. Porque un día yo, con mi intensidad de que le sirviera a Jesús, lo aparté de él. Y luego, cuando se lo entregué a Jesús, Jesús mismo empezó a traerlo a sus brazos. Comencé a escucharlo y a no opinar si no me pedía su opinión. Y sí, estábamos separados, pero aún cuando me contaba de su maravillosa vida y de todo lo maravilloso que estaba viviendo con esta otra muchacha y de las cosas maravillosas que él vivía, lo escuchaba. Y sí, se me partía el corazón, es verdad, me dolía, sí, me dolía y mucho. Pero también yo había aprendido que no solamente necesitaba ser esposa, también necesitaba ser su confidente. Y fue así como aprendí que más que ser su esposa, tenía que aprender a ser su confidente, su amiga, su amante. Por eso lo escuchaba y nunca recriminé. Pero lo único que siempre le dejaba claro era que él me amaba y yo también. Nunca. Comencé a no estarle recordando cuáles eran sus responsabilidades. Y sí, está bien, no teníamos hijos, pero él sabía que tenía unas responsabilidades que todo el tiempo le recordaba, que los servicios, que el arriendo, que la casa, que la comida, que la esposa, que mire. No, dejé que Dios
le entregara esa responsabilidad sacerdotal a Él. Aprendí a no estarlo celando, a no estarle buscando cómo caía en infidelidades y otras cosas. Aprendí a no sacarle verdades de mentiras u obligarlo a decirme solo lo que yo quería que él me dijera. ¿Te ha pasado a ti? A mí siempre me pasó. Quería tanto que él me dijera si tenía a alguien más, si estaba molestando con alguien más, que lo último terminaba diciéndome sí, así fuera no. Empecé a mirarlo como lo mira Jesús. Y en esta parte quiero ser muy clara. Empecé a mirarlo, no con mis ojos, sino como lo mira Jesús. Y cuando yo tenía mucha rabia con él, yo sentía que Jesús más lo amaba. Y cuando yo sentía que él me insultaba y que me humillaba, yo sentía que Jesús más le amaba. Porque Jesús vino a salvar al pecador. Y el amor echa fuera todo temor. Y nuestro Dios es amor. También trabajé en estudiar psicológicamente cuál era el carácter de mi esposo, cuál podría ser su temperamento, cómo yo debía reaccionar como ayuda idónea hacia ese hombre con un temperamento X o Y. También estudié psicología con tal de empezar a entregarle todo a Jesús y obedecerle a Jesús. Y lo más importante de todo, comprendí que yo no soy la que lo cambio, que era el Espíritu Santo de Dios, que no era tarea mía tampoco exigirle a Dios que lo cambiara, tampoco. Y 1 Corintios 11:13 dice, y sobre todo comprendí, yo, la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de toda mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Yo nunca tenía por qué montarle a mi esposo, por qué darle órdenes a mi esposo, por qué buscar ser más que mi esposo. Y yo quiero preguntarte, ¿has trabajado en todas estas áreas para hacerlo en las fuerzas de Dios? ¿O aún sigues trabajando en las fuerzas tuyas? Y permíteme orar por ti, Señor Jesús. Hoy oro por cada persona que está escuchando este audio, Señor. Hoy oro por cada vida y por cada matrimonio que estén pasando por procesos difíciles, por situaciones difíciles y complicadas, para que tú, Señor, en tu gran e infinita misericordia, permitas que ellos puedan trabajar en tus fuerzas y no en la de ellos. Que ellos sean personas que prefieran hacer tu voluntad y no la de ellos, para que así su proceso y su bendición esté más cerca. Por eso te doy gracias, Señor, por cada persona que hoy está escuchando este audio. Yo te pido, Señor Jesús, que tú les des una nueva oportunidad, que tú les guíes, que tú les hables, que tú tengas misericordia de cada matrimonio y de cada hogar que está pasando por un proceso difícil en este momento. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por favor, no olvides suscribirte en nuestro canal y también darle el botoncito de notificaciones para que cada video que nosotros publiquemos te pueda llegar a ti la notificación y no te pierdas absolutamente nada. Muchísimas bendiciones.